Bien, ahora vamos a ver algunos puntos relacionados con la normativa, es decir, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es todo el marco normativo o el principal marco normativo sobre el cual los entes públicos deben de trabajar. Primero, pues bueno, un extracto de la exposición de motivos, es decir, por qué se hizo esta ley. Dentro de los objetivos o motivaciones para hacer esta ley era superar la heterogeneidad, es decir, que no cada quien hiciera lo que quisiera o como pudiera o como entendiera, sino que todos nos sujetáramos a una homologación conceptual, normativa y técnica, ¿sí? Y que en base a esto pues haya una efectiva rendición de cuentas. También se buscaba un instrumento clave para la toma de decisiones, esto ya lo comentamos. La información financiera sirve para la toma de decisiones al sustentarse en reportes compatibles y congruentes, adaptados en su base técnica y, algo muy importante, a las mejores prácticas nacionales e internacionales de administración financiera. Si se fijan, otra vez vuelven a comentarlo, el aspecto financiero. Bueno, la Ley General de Contabilidad Gubernamental es un documento normativo de observancia obligatoria para todos los entes públicos y tiene por objeto definir la técnica para el registro de las transacciones económicas. Ya comentábamos que la contabilidad es una técnica para el registro de transacciones económicas que afectan los bienes e inversiones, es decir, el lado izquierdo en la gráfica que veíamos, las obligaciones y pasivos, así como el patrimonio, es decir, el lado derecho. Esta suma del lado izquierdo y la suma del lado derecho tiene que ser igual. A esto nos referimos cuando hablamos, es que el balance está cuadrado, es decir, existe un balance entre lo que tenemos y lo que debemos, y por diferencia ya dijimos que el activo menos el pasivo es nuestro patrimonio. La Ley General de Contabilidad Gubernamental está dividida en 6 títulos y aparte hay unos artículos transitorios. El primer título habla del objeto y las definiciones. De aquí es importante resaltar que, bueno, ya habíamos comentado que es una ley de observancia obligatoria para todos los entes públicos y se aplica para el registro y fiscalización de los activos, de los pasivos, de los ingresos y de los gastos, usando las mejores prácticas nacionales e internacionales. De aquí ya hay que tomar muy en cuenta que este registro sirve para fiscalizar los activos. La interpretación de esta ley le corresponde en todo lo que no sea entendible, que la verdad a mí se me hace que es muy clara. Todo lo que no sea entendible o que no tengamos una interpretación adecuada, el autorizado para hacer estas interpretaciones es la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública. También de manera supletoria se aplica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero este párrafo tercero es muy importante porque dice: en todo caso, la interpretación que se le dé o la interpretación que le debemos de dar privilegiará los principios constitucionales relativos a la transparencia y máxima publicidad de la información financiera. Es decir, que todos aquellos registros que hagamos, cuando tengamos alguna duda, pues tenemos que hacerlos pensando en que ese registro que vamos a hacer abone o incremente la transparencia y la máxima publicidad de la información financiera, es decir, que sea lo más claro posible y que presentemos la información más adecuada que corresponda. El segundo título nos habla de la Rectoría de la Armonización Contable. Aquí es importante mencionar que el CONAC es el Consejo Nacional de Armonización Contable y es la instancia que norma o que tiene la facultad de emitir normas, lineamientos, políticas para la mejor interpretación y el mejor término de llevar a cabo lo que es la contabilidad gubernamental. El tercer título nos habla de la contabilidad gubernamental.
Aquí son 3 apartados. El primero habla del sistema de contabilidad gubernamental, el segundo habla del registro patrimonial, que es donde nos vamos a enfocar más, y el tercero habla del registro contable de las operaciones. El primer apartado del sistema de contabilidad gubernamental, voy a agarrar nada más los artículos que yo creo que son muy importantes mencionar. Por ejemplo, en el artículo 17 nos dice que cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta ley y las decisiones que emita el Consejo. El artículo 19 nos dice que los entes se deben asegurar que el sistema de contabilidad gubernamental genere en tiempo real estados financieros y presupuestarios para que coadyuven a la toma de decisiones, esto ya lo hemos comentado varias veces, a la transparencia, a la evaluación y a la rendición de cuentas. También este sistema de contabilidad gubernamental, los entes se deben asegurar que este sistema facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles, que son los bienes patrimoniales, que son el motivo de la plática de este momento. La segunda parte nos habla del registro patrimonial y nos habla en el artículo 23 que los entes registrarán los inmuebles destinados a un servicio público, excepto los monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, el mobiliario y el equipo, el de cómputo, los vehículos y los demás bienes. El artículo 24 nos dice que los registros contables se realizarán en cuentas del activo. El artículo 27 nos dice que los entes deberán llevar a cabo el levantamiento físico, es decir, el inventario físico del inventario de los bienes, y deberá estar conciliado con el registro contable. Esto es que si yo llego a un lugar de manera física y cuento 5 computadoras de a 5,000 pesos, pues tengo que tener en la contabilidad 25,000 pesos. Eso se refiere que nuestros inventarios físicos correspondan fielmente con lo que tengamos registrado en nuestra contabilidad. Esto pareciera que es obvio, pero créanme que no es tan obvio como debiera ser. El artículo 29 nos habla de las obras en proceso. Hay muchos entes que realizan obra pública, nos dice el artículo 29. Todas las obras en proceso se registrarán en una cuenta del activo. El artículo 30 nos dice que el CONAC, que ya dijimos que es el Consejo Nacional de Armonización Contable, emitirá para efectos contables las disposiciones sobre el registro y la evaluación. Ya habíamos comentado que dentro de las atribuciones o facultades que tiene el CONAC, pues es la emisión de políticas, procedimientos, normativa, a eso se refiere. El artículo 31 nos dice que cuando se realice una transición de una administración a otra, es decir, una administración municipal, una administración estatal, todo lo que no esté inventariado, es decir, lo compramos pero aún no lo hemos registrado en nuestra contabilidad, deberá ser entregado con un acta de entrega-recepción. En el artículo 31 dice que los entes públicos deberemos de registrar en una cuenta del activo los fideicomisos sin estructura orgánica, los mandatos y los contratos análogos. Esto es muy importante porque hay muchos entes públicos que tienen fideicomisos y créanme, yo llevo la contabilidad de varios fideicomisos y créanme que el ente público muchas veces no sabe cómo debe de llevar un registro de esos fideicomisos. Y hay un documento emitido por el CONAC que también es muy claro, donde nos indican cómo se deben de llevar las contabilidades, y me refiero a las contabilidades porque son dos: la contabilidad que lleva el ente público y la contabilidad que lleva en sí el fideicomiso. Es una misma sola contabilidad, pero son diferentes tiempos. El título 4 nos habla de la información financiera y de la cuenta pública. Esto se divide en dos partes. En lo que se refiere al apartado 1 de la información financiera, pues es importante mencionar que los estados financieros y la información, toda la información que contenga nuestro sistema de contabilidad,
Deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa. Todos estos son las cualidades con que debe de cumplir nuestra información financiera. En el título quinto nos habla de la transparencia y de la difusión de la información financiera. En el título sexto nos habla de las sanciones y nos dice que todos actos u omisiones que impliquen un incumplimiento a lo que nos marca la ley, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y nos menciona algunos supuestos sobre los cuales se va a sancionar. Hay algunos agravantes para estas sanciones. Bueno, con esto vemos un panorama muy general de puntos o de artículos que desde mi punto de vista tienen que ver mucho con el tema que estamos tratando, que es el registro patrimonial de los bienes.